Puedes imaginar a una madre en silla de ruedas, con 4 hijos hambrientos y solo 500 pesos en el bolsillo, apostando todo en una cabaña que el pueblo entero llamaba La Maldita. Era 2018, en las montañas de Chiapas, donde la niebla es tan espesa que oculta secretos y donde Carmen Vega acababa de firmar los papeles de la peor compra de su vida, o eso creía. La cabaña llevaba abandonada 30 años. Nadie la quería. Decían que el último dueño había desaparecido una noche sin llevarse nada, dejando la puerta abierta como si huyera de algo invisible. Carmen no creía en maldiciones, creía en la desesperación, en las facturas médicas que nunca terminaban de llegar, en la mirada de lástima de su suegra, cuando le dijo que una mujer sin piernas no podía criar niños sola. El accidente de autobús que le quitó a su esposo, Héctor, hacía 2 años también le había destrozado la columna. Desde entonces, la silla de ruedas era su cárcel y su única movilidad. Los últimos 500 pesos eran todo lo que quedaba después de vender el puesto de verduras que Héctor había construido con sus manos. Era tan poco dinero que el notario la había mirado con algo parecido a la pena cuando firmó los documentos. Señora, le había dicho, esta cabaña está en medio de la nada. No hay electricidad, no hay agua corriente. ¿Está segura? Carmen había sentido. No tenía opción. La casera de su departamento en el pueblo les había dado una semana para desalojar, una semana para desaparecer con 4 niños y una silla de ruedas. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que esta mujer encontró en el sótano de esa cabaña va a helarte la sangre. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que apostar todo en una sola decisión desesperada? Me encantaría leer tu historia. El camión de redilas que los llevó hasta allí los dejó al pie del sendero. El conductor, un hombre de pocas palabras llamado Esteban, bajó las 3 mochilas descoloridas que contenían todo lo que poseían y se santiguó antes de irse. «Que Dios los acompañe», murmuró mirando hacia la cabaña oculta entre los pinos. Diego, de 13 años, fue el primero en empujar la silla de ruedas de su madre por el sendero de tierra. Era un camino imposible, lleno de rocas y raíces expuestas. Las ruedas se atascaban cada pocos metros. Elena y Tomás, de 9 y 7 años, cargaban a la bebé Lucía por turnos mientras jalaban las mochilas. «Mamá, ¿por qué huele raro?», preguntó Elena, su nariz arrugándose mientras se acercaban a la estructura de madera. Carmen también lo había notado. No era el olor normal de una casa abandonada, ese aroma a polvo y tiempo detenido. Era algo más profundo, más penetrante. Olía a tierra húmeda, a musgo, a algo orgánico que se descomponía lentamente bajo el suelo. La cabaña apareció entre la niebla como un barco fantasma emergiendo del mar. Era más grande de lo que Carmen esperaba, de 2 pisos con un techo de tejas verdes cubiertas de moho. Las ventanas estaban intactas, pero sucias, como ojos ciegos mirando hacia el bosque. El porche de madera gemía bajo el peso de años de humedad. «Es fea», dijo Tomás con brutal honestidad infantil. «¿Es nuestra?», respondió Carmen, y había algo definitivo en su voz, que hizo que sus hijos guardaran silencio. Diego empujó la puerta principal. No estaba cerrada con llave. Simplemente se abrió con un chirrido largo y quejumbroso, como si la casa misma protestara por la intrusión. El interior era una penumbra verde filtrada por las ventanas mugrientas. Lo primero que Carmen notó fue el silencio. No el silencio normal de un lugar vacío, sino un silencio denso, espeso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Lo segundo fue el frío. A pesar de que afuera el sol de la tarde todavía calentaba, dentro de la cabaña el aire era helado y húmedo. La sala principal era amplia, con una chimenea de piedra en un extremo y una escalera de madera que subía al segundo piso. Había muebles cubiertos con sábanas polvorientas, formas fantasmales, que alguna vez fueron sillas y mesas. El piso de madera estaba cubierto de hojas secas que habían entrado por alguna ventana rota. «Diego, Elena, revisen las habitaciones de arriba»,
ordenó Carmen, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Tomás, quédate conmigo con la bebé. Mientras los niños mayores subían cautelosamente la escalera que crujía bajo sus pies, Carmen maniobró su silla por la sala. Cada movimiento era una lucha contra el piso irregular. Se acercó a la chimenea pensando en cómo iban a calentarse esa noche. No había leña preparada, pero al menos la estructura parecía sólida. Fue entonces cuando lo notó. Una trampilla en el piso, casi oculta bajo una alfombra podrida en la esquina opuesta de la chimenea. No era grande, quizás de 1 metro cuadrado, con un aro de metal oxidado como manija. «Mamá, aquí arriba hay 2 cuartos», gritó Diego desde arriba. «Están vacíos, pero tienen camas. Huelen raro también». Carmen no respondió. Estaba mirando fijamente la trampilla. Algo en su instinto le decía que no debía abrirla, que algunos secretos era mejor dejarlos enterrados. Pero otro instinto, más fuerte, el instinto de supervivencia que la había mantenido viva estos 2 años, le susurraba que tal vez, solo tal vez, había una razón por la que esta cabaña había costado tan poco. Empujó la silla de ruedas hasta la trampilla. Tomás la observaba con ojos enormes, abrazando a la bebé Lucía contra su pecho. «¿Qué es eso, mamá?» «Un sótano, creo», respondió Carmen. Se inclinó desde la silla, sus dedos rozando el aro de metal. Estaba frío, mojado por la humedad. Tiró de él. La trampilla se resistió por un momento, y luego se abrió de golpe con un sonido de succión, como si el aire mismo hubiera estado atrapado allí abajo durante décadas. Una ráfaga de aire frío y fétido salió del agujero negro, haciendo que Tomás retrocediera con un grito ahogado. Carmen se asomó al borde. Había una escalera de madera descendiendo a la oscuridad. No podía ver qué tan profundo era, pero el olor era abrumador ahora. No era podredumbre exactamente, era tierra, humedad concentrada y algo más, algo metálico. «Diego», llamó Carmen, su voz temblando ligeramente. «Trae una de las linternas de la mochila». Diego bajó corriendo, entregándole una linterna de mano desgastada que funcionaba con pilas casi muertas. Carmen la encendió y apuntó hacia el sótano. La luz débil reveló escalones de madera que descendían unos 3 metros. Abajo, el piso parecía ser de tierra apisonada, y contra una de las paredes de tierra, Carmen pudo distinguir algo que hizo que su corazón se detuviera. Cajas, docenas de cajas de madera apiladas meticulosamente, algunas marcadas con números y fechas. Y algo más, algo que brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Metal. No hierro oxidado, sino algo más brillante. «Quédense aquí», ordenó Carmen. «Todos, no se muevan». «Mamá, no puedes bajar», protestó Diego mirando la escalera empinada y la silla de ruedas. «Yo bajo». Carmen negó con la cabeza. Por primera vez en 2 años, la silla de ruedas no iba a detenerla. «Ayúdame a bajar. Voy a deslizarme por los escalones sentada. Tú me sigues con la linterna». Fue un descenso torpe y doloroso. Carmen se sentó en el borde de la trampilla y se dejó caer al primer escalón, luego al siguiente, usando sus brazos para controlar el descenso, mientras Diego la seguía, iluminando el camino. Sus piernas muertas golpeaban los escalones, pero ella no sentía nada. Solo sentía el frío aumentando y ese olor penetrante llenando sus pulmones. Cuando finalmente tocó el piso de tierra del sótano, Carmen se quedó quieta, dejando que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. Diego bajó completamente, la linterna temblando en su mano. El sótano era más grande de lo que parecía desde arriba, se extendía bajo toda la casa. Las cajas estaban alineadas contra las paredes, algunas abiertas, otras cerradas. Carmen se arrastró por el suelo de tierra hacia la más cercana. La caja estaba marcada con el año 1988 y un nombre, Municipio de San Cristóbal, Obras Públicas. Carmen la abrió. Dentro había fajos de documentos amarillentos, contratos, recibos y algo más. Sobres gruesos. Abrió uno, dinero. Billetes viejos, de los años 80 y 90, pero dinero al fin.
Miles de pesos. Carmen abrió otro sobre. Más dinero. Y otro. Y otro. Mamá, susurró Diego, su voz quebrándose. ¿Qué es todo esto? Carmen no respondió inmediatamente. Sus manos temblaban mientras revisaba más documentos. Contratos fraudulentos. Sobornos documentados. Nombres que reconocía, apellidos prominentes del pueblo, incluido el del actual alcalde, Ricardo Salazar. Su padre había firmado estos documentos. Esta cabaña no había sido abandonada por miedo a fantasmas. Había sido abandonada porque alguien había escondido aquí evidencia de décadas de corrupción. Y ese alguien, quien quiera que fuese, nunca había vuelto a reclamarla. Carmen levantó la vista hacia la trampilla abierta, donde Tomás y Elena ahora se asomaban con caras asustadas. Lucía lloraba en brazos de Elena. Había comprado esta cabaña por 250 pesos. Pero lo que acababa de encontrar en el sótano valía mucho más que dinero. Era poder, era venganza contra un sistema que la había dejado sin nada. Era la oportunidad de hacer que los que la habían ignorado, los que la habían desechado, pagaran. Pero también era peligro, peligro mortal. Carmen miró a Diego, vio el miedo mezclado con asombro en sus ojos. «Hijo», dijo despacio, «nadie puede saber lo que hay aquí. ¿Entiendes? Nadie». Diego asintió lentamente. Arriba, el viento comenzó a soplar entre los pinos, haciendo que la cabaña gimiera. Y Carmen supo, con una certeza fría y dura, que su vida acababa de complicarse infinitamente más de lo que jamás había imaginado. La noche cayó sobre la cabaña como una manta pesada y húmeda. Carmen no había cerrado la trampilla del sótano. No podía, no todavía. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar lo que había encontrado, mientras Diego la ayudaba a subir de nuevo a su silla, un proceso agotador que los dejó a ambos temblando. Los niños tenían hambre. Carmen les dio lo último que quedaba en las mochilas: galletas saladas y una lata de frijoles, que comieron fríos porque no tenían con qué calentar. Lucía lloraba sin parar, un llanto agudo que resonaba en la casa vacía. Elena la mecía torpemente, cantándole una canción que Carmen solía cantarles cuando eran más pequeños y Héctor todavía estaba vivo. «Necesitamos agua», dijo Diego mirando la oscuridad por la ventana. «Vi un pozo afuera cuando llegamos». «Mañana», respondió Carmen. Su voz sonaba distante incluso para ella misma. No podía dejar de pensar en las cajas del sótano. Había visto al menos 20, tal vez más en la penumbra. Si todas contenían lo que la primera, no era solo dinero, eran secretos. Secretos que mataban. Esa primera noche durmieron todos juntos en la sala principal, en el suelo de madera, usando las sábanas polvorientas que habían arrancado de los muebles fantasma. Carmen no durmió. Se quedó despierta en su silla, escuchando los sonidos de la casa. El crujido de la madera asentándose, el silbido del viento entre las rendijas. Y algo más, un sonido que venía de abajo, del sótano abierto. No era un sonido fantasmal. Era el goteo constante de agua, la humedad que explicaba ese olor penetrante. En algún lugar bajo la casa, el agua se filtraba, creando ese ambiente perfecto para preservar documentos que alguien había querido esconder del mundo. Cuando el sol amaneció, gris y débil entre la niebla, Carmen ya había tomado una decisión. Tenía que saber exactamente qué había en ese sótano. Cada caja, cada documento, porque si iban a sobrevivir aquí, necesitaba entender el peligro en el que se habían metido. «Diego», dijo en voz baja, despertando a su hijo mayor, «necesito que bajes de nuevo al sótano. Trae una caja a la vez, la más pequeña primero». Diego se frotó los ojos. «¿Por qué no esperamos? Podríamos simplemente cerrar la trampilla y fingir que no vimos nada». Carmen negó con la cabeza. «Porque quien escondió esto puede volver, y necesitamos saber con qué estamos tratando antes de que eso pase». Pasaron las siguientes horas en una actividad frenética y silenciosa. Diego bajaba al sótano, subía una caja, la llevaba a Carmen. Ella la abría, revisaba el contenido.
Hacía anotaciones en un cuaderno viejo que había encontrado en uno de los cajones de la casa. Los niños más pequeños jugaban afuera, felizmente ajenos a la bomba de tiempo que su madre estaba documentando. La segunda caja contenía más contratos, obras de infraestructura que nunca se habían completado, puentes que se derrumbaron un año después de ser construidos, escuelas que solo existían en papel. Y todos los contratos tenían la misma firma al pie. Ingeniero Roberto Salazar, un hombre que, según los viejos del pueblo, había muerto en un accidente de coche hace 30 años. El mismo año que esta cabaña fue abandonada. La tercera caja era diferente. No contenía documentos gubernamentales. Contenía un diario personal. Carmen lo abrió con manos temblorosas. 10 de marzo de 1000. Ya no puedo más. El peso de esto me está matando. Roberto me hizo prometer que guardaría silencio, pero cada noche veo las caras de las familias que perdieron sus hogares cuando el puente colapsó. Sé que fue por los materiales baratos que usamos, por el dinero que desviamos. 32 personas murieron. 32. Y todos actúan como si fuera un accidente, un acto de Dios. Pero yo sé la verdad. Yo firmé esos documentos. Yo acepté el dinero. Carmen pasó las páginas rápidamente. El diario cubría meses de tormento, de un hombre. El autor no había puesto su nombre, siendo destruido por la culpa. 15 de junio de 1988. Roberto me dijo que tengo que dejar de hablar, que si abro la boca, no solo yo moriré, mi familia también. Así que tomé todas las pruebas que pude reunir, y las escondí aquí. Si algo me pasa, si desaparezco, al menos quedará registro de la verdad. Esta cabaña fue de mi abuelo. Nadie sabe que todavía tengo las llaves. La he llenado de nuestros crímenes. Que Dios me perdone. La última entrada era del 20 de agosto de 1900. Todo está ahí. Carmen cerró el diario lentamente. Miró a Diego, que había estado leyendo por encima de su hombro. El hombre que escribió esto, susurró Diego. Creo que nunca salió de aquí, respondió Carmen, su voz plana. Diego tragó saliva audiblemente. ¿Crees que su cuerpo está en el bosque? Probablemente, dijo Carmen rápidamente, aunque ella misma no estaba segura. No aquí dentro. Si estuviera aquí, lo habríamos olido. Pero incluso mientras lo decía, recordaba ese olor penetrante del sótano, ese olor a tierra y humedad y algo orgánico descomponiéndose. Había asumido que era mojo, vegetación muerta. Pero que sí, seguimos, dijo bruscamente, empujando ese pensamiento a un lado. Trae la siguiente caja. Al mediodía, Carmen había documentado el contenido de 8 cajas. Era una telaraña de corrupción que se extendía por décadas y que involucraba no solo a la familia Salazar, sino a media docena de familias prominentes del pueblo. Jueces, contratistas, funcionarios gubernamentales, todos habían participado en el saqueo sistemático de fondos públicos. Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este, suscríbete para ser parte de esta comunidad y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Y el dinero que había encontrado en la primera caja, no era el único. Cada caja contenía sobres de efectivo. Carmen estimaba que había al menos $500,000 escondidos en ese sótano. Una fortuna para ella, pero miseria comparada con los millones que estos documentos probaban que habían sido robados. «Mamá», la voz de Elena gritó desde afuera, aguda de pánico. «Mamá, viene alguien». Carmen se congeló. Diego corrió a la ventana. «Es una camioneta», dijo, su voz tensa, negra, con vidrios polarizados. El corazón de Carmen se aceleró. Nadie sabía que estaban aquí. Nadie excepto el notario que había procesado la venta y Esteban, el conductor del camión. «Diego, cierra la trampilla. Ahora, cubre con la alfombra». Diego obedeció, moviéndose más rápido de lo que Carmen lo había visto moverse jamás.
Arrastró la alfombra podrida sobre la trampilla justo cuando el sonido de un motor se detuvo afuera. Carmen se acercó a la ventana, manteniéndose fuera de la vista. La camioneta negra había estacionado en el pequeño claro frente a la cabaña. Las puertas se abrieron. 2 hombres salieron. Uno era joven, probablemente de unos 30 años, con traje oscuro que parecía fuera de lugar en el bosque. El otro era mayor, de unos 60, con el cabello plateado peinado hacia atrás, y una postura que gritaba autoridad. Carmen reconoció al hombre mayor inmediatamente, aunque nunca lo había conocido en persona. Ricardo Salazar, el alcalde, el hijo del ingeniero corrupto, cuyo nombre estaba en todos esos documentos. «Revisa bien», escuchó Carmen decir a Salazar, su voz llevada por el viento. «Si hay señales de que alguien ha estado cavando o moviendo cosas, quiero saberlo». El hombre más joven asintió y comenzó a caminar alrededor de la cabaña. Carmen se apartó de la ventana, su mente corriendo. ¿Qué estaban buscando? ¿Sabían de las cajas? ¿O solo estaban comprobando que la propiedad seguía abandonada? Tomás empezó a llorar en voz baja, asustado por las voces desconocidas. Elena lo abrazó, cubriéndole la boca con su mano. Diego se había pegado contra la pared, junto a la puerta, con los puños apretados, listo para... ¿Para qué? Era un niño de 13 años contra 2 hombres adultos. Carmen hizo la única cosa que podía hacer. Empujó su silla hacia la puerta y la abrió de golpe. Los 2 hombres se congelaron, mirándola con shock evidente. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó Carmen, su voz sorprendentemente calmada. Ricardo Salazar recuperó la compostura primero. «¿Quién diablos es usted?» «Esta es propiedad privada». «Es mi propiedad», respondió Carmen. «Compré esta cabaña hace 2 días. Tengo los papeles». Salazar la miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en la silla de ruedas, luego en los niños que ahora se asomaban tímidamente detrás de ella. Su expresión pasó del shock a algo que Carmen no pudo identificar inmediatamente. Alivio, desprecio. «No puede haber comprado esto», dijo finalmente. «Esta propiedad ha estado en litigio durante años, pues el notario Martínez no parecía pensar eso cuando me vendió la escritura», replicó Carmen. «Era una mentira parcial. El notario había mencionado que la propiedad había pasado por varios dueños, pero nada sobre litigios». Salazar y su acompañante intercambiaron miradas. El alcalde sacó su teléfono, marcó un número. «Martínez», gruñó, «autorizaste la venta de la propiedad en el kilómetro 10. ¿Cuándo? ¿A quién?» Hubo una pausa mientras escuchaba. La expresión de Salazar se oscureció. «Entiendo», dijo finalmente. «Ya hablaremos». Colgó y volvió su atención a Carmen. «Parece que efectivamente eres la dueña legal. Felicidades. Compraste la peor propiedad del Estado. Es todo lo que podía pagar», respondió Carmen. Simplemente. Salazar la estudió durante un largo momento. «¿Cuánto pagaste?» «Veo si 1.500 pesos». El alcalde soltó una risa corta y sin humor. «Dios santo. Martínez es más corrupto de lo que pensaba». «Bueno, señora, ¿cómo se llama?» «Carmen Vega». «Señora Vega, permíteme ser directo. Esta cabaña no es segura. El techo tiene goteras, las vigas están podridas, y el invierno aquí es mortal. No hay servicios, no hay caminos decentes. Una mujer en su condición, con 4 niños, no puede sobrevivir aquí». Carmen apretó los reposabrazos de su silla. «Con todo respeto, alcalde, eso no es su problema». «Pero podría serlo», dijo Salazar, su tono volviéndose más suave, más peligroso. «Sois responsable del bienestar de todos los ciudadanos del municipio. Si algo les pasa aquí, especialmente a los niños, sería una mancha terrible en mi administración. Así que te haré una oferta. Te pagaré 5.000 pesos por la propiedad, el doble de lo que pagaste. Puedes usar ese dinero para encontrar algo mejor en el pueblo». Carmen sintió que la sangre se le helaba. Él quería la propiedad, quería recuperarla, lo que significaba que sabía o sospechaba que las cajas todavía estaban aquí.
No está en venta, dijo. La máscara amable de Salazar se resquebrajó un poco. 10.000 pesos. Es mi última oferta. Señor alcalde, dijo Carmen, sosteniendo su mirada. Acabo de mudarme. Ni siquiera hemos desempacado. No me voy a ninguna parte. Hubo un silencio tenso. El hombre más joven dio un paso hacia Carmen, pero Salazar levantó una mano, deteniéndolo. Eres terca, dijo el alcalde finalmente. Eso es admirable, pero también peligroso. La montaña se traga a la gente, señora Vega. Gente mucho más capaz que tú. Sería una lástima que algo terrible les pasara. No era una amenaza velada, era una amenaza directa. Carmen no respondió, solo sostuvo su mirada hasta que Salazar finalmente se dio la vuelta. «Vámonos, Julián», le dijo a su acompañante. Caminaron de regreso a la camioneta. Antes de subir, Salazar se volvió una última vez. «Piénsalo, señora Vega. Esta oferta no durará para siempre. Y la montaña no perdona». La camioneta arrancó, sus llantas levantando tierra mientras se alejaba por el sendero. Carmen no se movió hasta que el sonido del motor se perdió completamente en la distancia. Solo entonces se permitió temblar. Diego apareció a su lado. «Mamá». Ese era el alcalde, el hijo del hombre de los documentos. «Lo sé», susurró Carmen. «Nos amenazó». «Lo sé. ¿Qué vamos a hacer?» Carmen miró a su hijo, luego a Elena y Tomás, que se aferraban el uno al otro en el marco de la puerta. Lucía había dejado de llorar, pero sus ojos grandes estaban fijos en su madre. «Vamos a sobrevivir», dijo Carmen finalmente. «Y vamos a usar lo que hay en ese sótano para asegurarnos de que hombres como él no puedan amenazar nunca más a gente como nosotros». Era una promesa imposible, era una declaración de guerra, pero Carmen Vega, la viuda en silla de ruedas que había comprado una cabaña maldita por 500 pesos, acababa de convertirse en la cosa más peligrosa del mundo, una mujer sin nada que perder. Los días siguientes fueron una pesadilla de supervivencia y paranoia. Carmen no podía sacudirse la sensación de estar siendo observada. Cada vez que Diego iba al pozo por agua, ella contenía la respiración hasta que regresaba. Cada sonido en el bosque la hacía saltar. Pero el miedo no la paralizaba, la enfurecía. Pasaba las noches en vela, leyendo cada documento del sótano a la luz de la única lámpara de queroseno que habían encontrado en la cabaña. Diego bajaba las cajas una por una, y Carmen las catalogaba meticulosamente en un cuaderno, que dividió en secciones: puentes, escuelas, hospitales, carreteras. Cada sección era un registro de muerte y corrupción. El puente de San Miguel, costo real de materiales según facturas, 400.000 pesos. Diferencia 1,6 millones robados. Resultado: colapso en 1988, 32 muertos. La escuela primaria de Valle Hermoso, nunca construida. El dinero desapareció. Los niños seguían estudiando bajo un árbol. El hospital regional, 92, inaugurado con gran pompa, se derrumbó durante un temblor leve en 1900, cimientos inexistentes. 8 pacientes murieron. La lista seguía y seguía. Décadas de crímenes documentados meticulosamente por un hombre cuya conciencia finalmente lo había quebrado. «Mamá, tienes que dormir», le dijo Elena una mañana, encontrando a su madre todavía despierta, rodeada de papeles. «Pareces un fantasma». Carmen se miró en el pequeño espejo roto que colgaba de la pared. Elena tenía razón. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, pero no podía detenerse. Cada documento que leía era una vida arruinada, una familia destruida, y todos estos crímenes habían quedado impunes. «Voy a dormir», mintió Carmen. «Ve a ver si Tomás encontró leña». Pero tan pronto como Elena salió, Carmen volvió a su trabajo. Había encontrado algo en la caja más reciente que la tenía paralizada. Una lista de nombres, no de criminales, sino de testigos. Personas que habían visto algo, que habían hablado,
que habían amenazado con ir a las autoridades. Junto a cada nombre había una fecha y una palabra. Resuelto. Carmen contó 16 nombres, 16 personas que habían sido resueltas, entre 1918, una caída desde un acantilado, todos catalogados como tragedias. Pero el hombre sabía la verdad. Habían sido asesinatos. Y el último nombre en la lista, con fecha del 19 de agosto de 1988, un día antes de la última entrada del diario, era Ernesto Fuentes Yo. Carmen había encontrado el nombre del hombre que escribió el diario, el hombre que había escondido toda esta evidencia. El hombre que nunca salió de aquí. Diego, llamó Carmen, su voz temblorosa. Su hijo apareció de inmediato. Necesito que hagas algo y va a ser difícil. ¿Qué? Necesito que busques en el bosque alrededor de la cabaña, a no más de 100 metros. Busca un lugar donde la tierra se vea removida, donde nada crece. Diego la miró con comprensión lenta y horrorizada. Estás buscando una tumba. Estoy buscando a Ernesto Fuentes, confirmó Carmen. Necesito saber si está aquí. Porque si lo está, entonces tenemos más que documentos. Tenemos un cuerpo, tenemos prueba de asesinato. Diego tragó saliva pero asintió. Lo haré, pero mamá, si lo encuentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la policía estatal, respondió Carmen. Vamos a saltarnos completamente las autoridades locales. Vamos directamente a la fiscalía. Y si no nos creen, somos nadie. Salazar es el alcalde. Carmen levantó uno de los fajos de billetes que había guardado aparte. Entonces usamos esto, para contratar un abogado, para llamar a la prensa, para hacer tanto ruido que no puedan ignorarnos. Diego tomó el dinero con dedos temblorosos. Era más de lo que había visto en toda su vida. ¿No es esto robado también? Fue robado del pueblo, dijo Carmen. Lo estamos devolviendo, solo que de una manera diferente. Durante 3 días, Diego buscó metódicamente el área alrededor de la cabaña. Elena y Tomás lo ayudaban, aunque no sabían exactamente qué buscaban. Carmen les había dicho que buscaban señales de que alguien había vivido aquí antes, lo cual era técnicamente cierto. Fue Elena quien lo encontró. Diego, ven aquí. Carmen escuchó el grito desde la cabaña. Su corazón se detuvo. Empujó su silla hacia la puerta, frustrada por su incapacidad de seguirlos al bosque. 5 minutos después, Diego regresó corriendo, su rostro blanco como el papel. Lo encontramos, jadeó. A unos 80 metros, hacia el norte. Hay un claro pequeño con un montículo de piedras, como un cairn. Y debajo, se detuvo, tragando bilis. Mamá, hay huesos. Puedo ver parte de un cráneo entre las piedras. Carmen cerró los ojos. Parte de ella había esperado estar equivocada, pero ahora lo sabía con certeza. Ernesto Fuentes había muerto aquí, probablemente asesinado la misma noche que escribió su última entrada. Y alguien, probablemente Roberto Salazar, lo había enterrado cerca de la evidencia que nunca pudo destruir. Vamos a necesitar una cámara, dijo Carmen, y vamos a documentar todo antes de que se lo llevemos a las autoridades. Mamá, no tenemos cámara. Carmen pensó por un momento. El pueblo, hay un café e internet. Podemos usar uno de sus teléfonos para tomar fotos, pero necesitamos dinero para el transporte, y un sonido la interrumpió. El motor de un vehículo subiendo por el sendero. No, susurró Carmen. No otra vez. Esta vez, no era la camioneta negra de Salazar. Era una patrulla de la policía municipal. Carmen sintió que su estómago se hundía. Si Salazar controlaba al alcalde, definitivamente controlaba a la policía local. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? 2 oficiales salieron de la patrulla. Uno era un hombre corpulento de unos 40 años, con un bigote grueso. El otro era más joven, nervioso, con la mano descansando en su pistola. «¿Carmen Vega?», preguntó el oficial mayor. «Sí, soy el comandante Ruiz. Recibimos una denuncia de que hay menores en riesgo en esta propiedad.
Necesito inspeccionar las condiciones. Carmen sintió una ola de rabia fría. ¿Quién hizo la denuncia? Eso es confidencial. ¿Puedo entrar? No era realmente una pregunta. Carmen se hizo a un lado, dejando que los oficiales entraran. Diego, Elena y Tomás se agruparon detrás de su madre, con Lucía en brazos de Elena. Ruiz caminó por la cabaña, su expresión volviéndose más severa con cada paso. Señaló las ventanas rotas, el techo con goteras, la falta de muebles apropiados. «Esto no es habitable», declaró. «Especialmente no para niños. No hay electricidad, no hay agua corriente, no hay calefacción adecuada». «Tenemos un pozo», protestó Carmen. «Y la chimenea funciona. Estamos limpiando y reparando poco a poco». «Señora Vega», dijo Ruiz, su tono volviéndose condescendiente, «entiendo que está en una situación difícil, pero su condición la hace incapaz de proporcionar el cuidado adecuado para 4 niños en un ambiente como este. Servicios Sociales ha sido notificado. Vendrán mañana para evaluar si los niños deben ser puestos en cuidado temporal». Las palabras golpearon a Carmen como balas físicas. «No, no van a llevarse a mis hijos». «Eso no depende de usted», respondió Ruiz. «Depende de su capacidad de demostrar que puede cuidarlos. Y esto», hizo un gesto abarcando la cabaña deteriorada, «no es evidencia de capacidad». «Esto es por Salazar», dijo Carmen, su voz temblando de furia. «Él los envió». Ruiz no lo negó ni lo confirmó. «El alcalde es un hombre preocupado por el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente los vulnerables». «¿Vulnerables?», Carmen soltó una risa amarga. «Le diré lo que es vulnerable. Vulnerable es vivir en un pueblo donde el alcalde y su familia han robado millones durante décadas, donde los puentes colapsan porque usaron materiales baratos, donde, cuidado señora Vega», la interrumpió Ruiz bruscamente, su mano moviéndose a su pistola. «Acusar falsamente a un funcionario público es un delito». «¿Falsamente?». Carmen se inclinó hacia adelante en su silla. «Tengo pruebas, documentos, contratos, todo está». Diego le puso una mano en el hombro apretando fuerte. «Una advertencia». Carmen se detuvo, dándose cuenta de su error. Había revelado demasiado. Ruiz la estudió con nuevos ojos. «¿Qué documentos?». «Nada», dijo Carmen rápidamente. «Los papeles de compra de la casa. Solo estoy frustrada». El comandante no le creyó. Carmen podía verlo en su cara. «Voy a necesitar ver esos papeles». «No están aquí», mintió Carmen. «Los dejé con el notario». Hubo un silencio tenso. Ruiz miró alrededor de la cabaña de nuevo, esta vez no evaluando las condiciones de vida, sino buscando algo más. «Señora Vega», dijo finalmente, «por su propio bien y el de sus hijos, le sugiero que acepte la oferta del alcalde. Véndele esta propiedad y múdese a algún lugar seguro. De lo contrario». Dejó la amenaza colgando en el aire. Después de que la patrulla se fue, Carmen se quedó sentada en silencio durante varios minutos. Los niños la observaban, esperando que ella les dijera qué hacer. «Voy a perderlos», susurró finalmente. «Van a llevárselos». «No», dijo Diego con fiereza. «No vamos a dejar que eso pase. No tenemos opción. Si Servicios Sociales viene y ve esto, entonces no estaremos aquí cuando vengan», la interrumpió Diego. Nos escondemos en el bosque, en el sótano, donde no podemos vivir escondidos para siempre». «No», concordó Diego, «pero podemos escondernos el tiempo suficiente para que lleves esa evidencia a alguien que le importe. Alguien fuera del alcance de Salazar». Carmen miró a su hijo. En algún momento durante estos últimos días, Diego había dejado de ser un niño. El miedo lo había endurecido, lo había hecho crecer más rápido de lo que ningún niño debería. «La ciudad capital», dijo Carmen lentamente. «La oficina del fiscal general del estado está a 6 horas en autobús. Si puedo llegar allí con los documentos». «Yo puedo llevarte», dijo una voz desde la puerta. Carmen se giró bruscamente. Un hombre estaba parado en el umbral, alguien que no había escuchado acercarse. Era delgado,
de unos 50 años, con el rostro curtido de alguien que había pasado su vida al aire libre. Vestía ropa de trabajo y llevaba una gorra desteñida. «¿Quién demonios es usted?», exigió Diego, interponiéndose entre el extraño y su madre. «Mi nombre es Esteban», dijo el hombre, «el que los trajo aquí. He estado vigilando desde el bosque. Vi llegar a Salazar. Vi llegar a la policía». Hizo una pausa, y vi a tu hijo encontrar la tumba de Ernesto. Carmen sintió que el mundo se inclinaba. «Usted lo conocía, era mi hermano», respondió Esteban, su voz quebrándose ligeramente. «Desapareció hace 30 años. La familia siempre supo que no fue un accidente. Pero no teníamos pruebas. No podíamos hacer nada contra los Salazar». Miró directamente a Carmen. «¿Ustedes tienen pruebas?». Carmen asintió lentamente. «Entonces déjame ayudarte a sacarlas de aquí», dijo Esteban. «Tengo una camioneta. Puedo llevarte a la capital esta misma noche. Conozco rutas secundarias que Salazar no puede vigilar». «¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó Carmen. «Porque yo también quiero justicia», respondió Esteban simplemente. «Y porque si no te ayudo, Salazar va a matarte. Igual que mató a Ernesto, igual que ha matado a cualquiera que se interponga en su camino». Carmen miró a Diego, luego a sus otros hijos. Elena y Tomás se veían aterrorizados. Lucía dormía, ajena al peligro que los rodeaba. «Si hacemos esto», dijo Carmen lentamente, «no hay vuelta atrás. Una vez que entreguemos esos documentos, Salazar sabrá que fuimos nosotros. Nos convertiremos en objetivos». «Ya somos objetivos», señaló Diego. «Al menos así, tenemos una oportunidad». Carmen tomó una decisión. «Está bien, pero los niños se quedan aquí, escondidos. Si algo sale mal, nada saldrá mal», la interrumpió Esteban. «Pero tienes razón en ser cuidadosa. Hay una cueva a medio kilómetro de aquí. Nadie la conoce excepto los locales. Tus hijos estarán seguros allí». Las siguientes horas fueron un borrón frenético. Esteban ayudó a Diego a mover a los niños más pequeños y sus provisiones a la cueva que había mencionado. Era más grande de lo que Carmen esperaba, con una entrada oculta detrás de una cortina de helechos. «3 días», le dijo Carmen a Diego, tomando sus manos. «Si no regreso en 3 días, toma a tus hermanos y baja de la montaña. Ve con la familia de tu padre en Tuxtla. No vuelvas aquí nunca. Vas a regresar», dijo Diego con una certeza que no sentía. Mientras tanto, Esteban y Carmen empacaron las cajas más importantes en la parte trasera de su camioneta vieja. No podían llevar todo, había demasiado, así que Carmen eligió estratégicamente los documentos más incriminatarios, el diario de Ernesto, fotografías de los contratos firmados y 3 fajos de efectivo como evidencia del soborno. Escondieron el resto de las cajas en el sótano, pero esta vez Carmen hizo algo más. Usando su teléfono celular, que había estado guardando cuidadosamente la poca batería que le quedaba, tomó fotografías de cada página importante. No eran de gran calidad, pero serían suficientes como respaldo. «Lista», dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. Esteban ayudó a Carmen a subir al asiento del pasajero de la camioneta. Dobló la silla de ruedas y la puso en la parte de atrás. Miró la cabaña una última vez. «¿Alguna vez has disparado un arma?», preguntó Esteban de repente. Carmen negó con la cabeza. Esteban sacó una pistola vieja del compartimento de guantes y la puso en el regazo de Carmen. «Solo por si acaso. El seguro está aquí. Apuntas y jalas el gatillo». Simple. El peso del arma era frío y aterrador en las manos de Carmen. Nunca había imaginado que tendría que sostener una. Salieron cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las montañas de un rojo sangriento. Esteban manejaba por caminos que apenas eran más que senderos, evitando la carretera principal. «Salazar tiene gente en todos los retenes», explicó. «Pero estas rutas las usaban los contrabandistas en los viejos tiempos. Nadie las vigila». Viajaron en silencio durante la primera hora. Carmen no podía dejar de pensar en sus hijos escondidos en esa cueva, en Diego,
tratando de ser valiente por sus hermanos menores. Había hecho lo correcto o acababa de firmar la sentencia de muerte de su familia. Ernesto era el bueno de la familia, dijo Esteban de repente, rompiendo el silencio. Yo era el problemático, el que se metía en peleas, el que bebía demasiado. Él era el que iba a la universidad, el que iba a tener éxito. Trabajó como contador para el municipio. Pensó que podía hacer una diferencia. Lo siento, dijo Carmen suavemente. Cuando desapareció, mi madre murió de tristeza en 6 meses. Mi padre se la pasaba caminando por el bosque, buscándolo, llamándolo. Eventualmente se rindió. Pero yo nunca lo hice. Sabía que estaba en algún lugar de esa montaña. Y ahora sé dónde. Vamos a hacer que su muerte signifique algo, prometió Carmen. Eso espero, respondió Esteban. Porque si no lo hacemos, su sacrificio fue en vano. Y el tuyo también lo será. Habían viajado durante 3 horas cuando Esteban vio los faros en el espejo retrovisor. Una camioneta, moviéndose rápido por el camino de tierra detrás de ellos. «Mierda», murmuró. «Nos encontraron. ¿Cómo es posible?» Carmen se giró para mirar. La camioneta se acercaba rápidamente. Alguien debió vernos salir, o tal vez pusieron un rastreador en mi camioneta. No importa ahora. Esteban pisó el acelerador. «Agarra». La vieja camioneta sacudió violentamente mientras Esteban tomaba una curva cerrada a velocidad peligrosa. Carmen se aferró al tablero, su silla de ruedas deslizándose en la parte trasera. Los faros detrás de ellos se acercaban más. Y entonces, el sonido de disparos. «Agáchate», gritó Esteban. La ventana trasera explotó. Vidrio llovió sobre el asiento. Carmen se tiró hacia adelante. Lo mejor que pudo, sus piernas muertas un peso inútil. Esteban manejaba como un loco, tomando curvas que Carmen no podía ver en la oscuridad. El camino se estaba volviendo más estrecho, más peligroso. A un lado estaba la montaña, al otro un precipicio que caía hacia la nada. Otro disparo. Este atravesó el espejo lateral, haciendo que Esteban maldijera. «¿Cuánto falta?», jadeó Carmen. «Media hora hasta la carretera principal. Allí habrá tráfico, testigos. No se atreverán a disparar». Pero media hora era una eternidad. La camioneta perseguidora estaba casi a su lado ahora. Carmen podía ver 2 figuras dentro, el conductor y un pasajero que apuntaba una escopeta por la ventana. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? Sin pensar, Carmen agarró la pistola que Esteban le había dado. Nunca había disparado en su vida, pero sus hijos estaban dependiendo de ella. Rodó hacia abajo la ventana, apuntó hacia los neumáticos de la camioneta perseguidora y jaló el gatillo. El retroceso casi le arranca el arma de las manos. La bala fue salvajemente imprecisa, golpeando en algún lugar de la carrocería de la camioneta. Pero fue suficiente para hacerlos retroceder por un momento. «Otra vez», gritó Esteban. «Dispara otra vez». Carmen disparó. Y otra vez. Y otra vez. Una de las balas finalmente encontró su objetivo. El neumático delantero de la camioneta explotó. El vehículo derrapó violentamente. El conductor sobrecorrigió, girando el volante demasiado fuerte. Durante un segundo horrible, la camioneta se elevó sobre 2 ruedas. Luego se volcó, rodando por el camino en una explosión de metal retorciéndose y vidrio rompiéndose. «Dios mío», Carmen miraba por el espejo lateral roto, mientras la camioneta se deslizaba hacia el borde del precipicio. Por un momento pareció detenerse. Luego lentamente, se inclinó hacia adelante y desapareció sobre el borde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo el motor de su propia camioneta y el sonido de su respiración agitada. «¿Los maté?», susurró Carmen, el arma todavía humeante en su mano temblorosa. «Nos salvaste», respondió Esteban. «Iban a matarnos. Hiciste lo que tenías que hacer». Pero Carmen no se sentía como una salvadora, se sentía como una asesina,
continuaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Carmen no podía dejar de ver esa camioneta cayendo en la oscuridad, preguntándose si había familias esperando a esos hombres en casa, preguntándose si se había convertido en lo mismo que Salazar. No había vuelta atrás ahora. La guerra había comenzado y Carmen acababa de cobrar sus primeras víctimas. Llegaron a la capital cuando amanecía sucios, exhaustos y traumatizados. Esteban condujo directamente a la oficina del fiscal general, un edificio imponente de concreto en el centro de la ciudad. ¿Lista?, preguntó. Carmen miró las cajas en la parte trasera de la camioneta. 30 años de secretos, décadas de crímenes, la evidencia que había costado la vida de Ernesto, y probablemente de 2 hombres más la noche anterior. Lista, respondió. La recepcionista de la Fiscalía General las miró con una mezcla de confusión y alarma. Una mujer en silla de ruedas cubierta de vidrios rotos y un hombre con sangre seca en la frente no eran visitantes comunes a las 7 de la mañana. «Necesito ver al fiscal inmediatamente», dijo Carmen, su voz dejando claro que no era una petición. «El fiscal no atiende sin cita previa, señora. Tendrá que...». Carmen sacó uno de los documentos de su bolsa y lo puso sobre el escritorio. Era el contrato del puente de San Miguel, con las firmas de Roberto Salazar y 3 funcionarios más, junto a un recibo que mostraba el desvío de... La recepcionista lo miró. Su expresión cambió. «Espere aquí». 30 minutos después, Carmen y Esteban estaban sentados en una oficina espaciosa frente a un hombre de 60 años con cabello blanco y ojos que habían visto demasiadas atrocidades. El fiscal general Arturo Mendoza. «Señora Vega», dijo después de escuchar su historia, «lo que me está diciendo es extraordinario. Acusaciones de corrupción sistémica, asesinato, encubrimiento durante décadas. ¿Entiende la gravedad de lo que está alegando?» «Tengo las pruebas», respondió Carmen simplemente. Durante las siguientes 4 horas, Carmen y Esteban desempacaron las cajas. Documento tras documento, contrato tras contrato, el rostro de Mendoza se volvía más sombrío. Llamó a su equipo de investigadores, llamó a expertos en documentos forenses, llamó al jefe de la policía estatal. «Esto es suficiente para arrestar a media docena de funcionarios», dijo finalmente, «incluyendo al alcalde Salazar». «Hay más», dijo Carmen. «Hay un cuerpo. Ernesto Fuentes. Está enterrado cerca de mi cabaña. Él fue quien recopiló toda esta evidencia. Y fue asesinado por hacerlo». Esteban agregó. «Era mi hermano. Quiero que su muerte sea investigada como homicidio». Mendoza asintió gravemente. «Enviaré un equipo forense a la ubicación hoy mismo. Pero señora Vega, necesito que entienda algo. El momento en que presente estos cargos formalmente, usted y su familia estarán en peligro extremo. Ricardo Salazar no es un hombre que acepte la derrota. Tiene recursos, conexiones, gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Ya estamos en peligro», respondió Carmen. «Anoche nos persiguieron, dispararon contra nosotros. Esteban tuvo que defendernos». Mendoza se inclinó hacia adelante. «¿Hubo heridos? La camioneta que nos perseguía se volcó», dijo Esteban cuidadosamente. «Cayó por un precipicio. No sé si sobrevivieron». El fiscal hizo una nota. «Voy a necesitar declaraciones completas de ambos, y voy a poner a sus hijos bajo protección de testigos». El corazón de Carmen se aceleró. «¿Dónde están seguros? Deme la ubicación. Enviaré un equipo de la policía estatal a buscarlos. Los traeremos aquí a un refugio seguro». Carmen le dio las coordenadas de la cueva. Cada minuto que pasaba sin saber si Diego, Elena, Tomás y Lucía estaban bien era una tortura. 2 horas después, su teléfono sonó. Era Diego. «Mamá, vinieron policías. Dicen que los enviaste. Tienen uniformes diferentes a los del pueblo. Son de la policía estatal, mi amor. Ve con ellos. Están llevándolos a un lugar seguro». «¿Funcionó? ¿Entregaste los documentos?» «Sí, todo va a estar bien». Era una mentira piadosa. Carmen no sabía si todo estaría bien.
solo sabía que había desatado algo que no podía detener. La noticia explotó como una bomba. Para el mediodía, todos los canales de noticias estatales transmitían la historia. Corrupción masiva destapada en municipio de Chiapas. Décadas de fraude documentado. Alcalde bajo investigación. Carmen vio las noticias desde la sala de protección de testigos, donde la policía estatal la había instalado junto con sus hijos. Diego, Elena, Tomás y la pequeña Lucía estaban finalmente seguros, alimentados y limpios por primera vez en días. «Mami, eres famosa», dijo Tomás, señalando la televisión donde una foto borrosa de Carmen aparecía en pantalla. «No quería ser famosa», respondió Carmen. «Solo quería justicia, pero la fama llegó de todos modos. Los reporteros la llamaban la viuda valiente, la mujer que derribó un imperio de corrupción. Las redes sociales estallaron con su historia. Una mujer en silla de ruedas, sin recursos, había hecho lo que las autoridades no habían hecho en 30 años. Las reacciones en el pueblo fueron mixtas. Algunos la llamaron heroína. Otros la llamaron traidora, alguien que había destruido la paz de la comunidad por venganza personal. El arresto de Ricardo Salazar fue transmitido en vivo. Carmen lo vio desde su habitación segura, rodeada de sus hijos. El alcalde salió de su mansión esposado, su rostro una máscara de furia impotente. Gritaba que era inocente, que esto era una conspiración, que Carmen Vega era una mentirosa desesperada. Pero los documentos no mentían. Las firmas eran reales. Los números no cuadraban. Y cuando el equipo forense encontró los restos de Ernesto Fuentes exactamente donde Carmen había dicho, con evidencia de trauma craneal, consistente con homicidio, el caso se volvió irrefutable. 6 funcionarios más fueron arrestados en las siguientes semanas. Jueces, contratistas, el jefe de policía municipal, Ruiz, todos enfrentando cargos que iban desde fraude hasta homicidio. El juicio de Salazar fue un espectáculo nacional. Carmen testificó durante 3 días, sentada en su silla de ruedas frente a un tribunal lleno de gente. Salazar la miraba con odio puro desde la mesa de los acusados. «Señora Vega», preguntó su abogado defensor, un hombre elegante de la capital, ¿no es cierto que usted estaba desesperada por dinero? ¿Que inventó toda esta historia para extorsionar a mi cliente? Carmen lo miró fijamente. Su cliente me ofreció 10,000 pesos por mi cabaña, una propiedad que compré por 2,500. ¿Por qué ofrecería tanto por una ruina, a menos que supiera que contenía algo valioso? Tal vez por compasión. Una mujer discapacitada con 4 niños. Su cliente me amenazó, interrumpió Carmen. Dijo que la montaña se traga a la gente. Envió a la policía a intimidarme. Envió hombres armados a perseguirnos por un camino de montaña. Mi hijo de 13 años tuvo que esconderse en una cueva con sus hermanos menores porque temíamos por nuestras vidas. ¿Eso le suena a compasión? El abogado no tuvo respuesta. La evidencia era abrumadora. No solo los documentos que Carmen había encontrado, sino registros bancarios que los investigadores habían desenterrado, mostrando décadas de transferencias sospechosas. Testimonios de contratistas que finalmente hablaron, ahora que Salazar no tenía poder sobre ellos. Y el cuerpo de Ernesto Fuentes, cuya muerte fue oficialmente declarada homicidio. Ricardo Salazar fue sentenciado a 45 años de prisión por corrupción, malversación de fondos y conspiración para cometer asesinato. No viviría lo suficiente para salir, pero la victoria de Carmen no fue limpia. 2 semanas después del veredicto, Esteban fue encontrado muerto en su casa. Aparentemente un suicidio, una pistola en la mano, una nota que decía que la culpa por la muerte de los hombres en la camioneta lo había destruido. Carmen no creyó ni por un segundo que fuera suicidio. Esteban había encontrado paz al finalmente hacer justicia por su hermano. Alguien conectado a Salazar había enviado un mensaje. Incluso desde la prisión, podía alcanzarlos. La muerte de Esteban la aterrorizó.
Aceptó permanecer bajo protección de testigos durante 6 meses más. Sus hijos crecieron en refugios anónimos, cambiando de escuela 3 veces, nunca quedándose en un lugar lo suficiente para ser amigos duraderos. Pero lentamente, la amenaza disminuyó. Más miembros de la red de Salazar fueron arrestados, sus activos fueron congelados, su poder, construido durante décadas, se desmoronó. Un año después del juicio, el fiscal general Mendoza llamó a Carmen. Es hora, dijo. Es seguro regresar. Carmen no quería regresar a Chiapas. La cabaña, con sus secretos oscuros y sus memorias dolorosas, era lo último que quería ver de nuevo. Pero Mendoza tenía otras noticias. El gobierno estatal ha decidido compensar a las familias afectadas por la corrupción de Salazar. Parte de eso incluye una indemnización para usted, por el peligro que enfrentó, por su servicio al Estado al exponer estos crímenes. También hizo una pausa. La propiedad donde encontraron a Ernesto Fuentes está siendo convertida en un memorial, un museo dedicado a documentar la corrupción y honrar a quienes lucharon contra ella. ¿Les gustaría que usted fuera parte de la inauguración? Carmen miró a sus hijos, que jugaban en el pequeño apartamento que el gobierno les había proporcionado. Diego estaba en la preparatoria ahora, serio y maduro más allá de sus años. Elena y Tomás iban a la primaria, finalmente estableciéndose. Lucía, que apenas recordaba la cabaña, dibujaba con crayones en el piso. ¿Cuánto es la compensación?, preguntó. 500,000 pesos. Carmen cerró los ojos. Era una fortuna. Podría comprar una casa de verdad, no una ruina. Podría darles a sus hijos estabilidad, educación, futuro. Acepto, dijo. La inauguración del Memorial Ernesto Fuentes fue en un día gris de noviembre. Carmen y sus hijos viajaron de regreso a las montañas de Chiapas por primera vez en más de un año. La cabaña había sido completamente renovada. El techo reparado, las ventanas reemplazadas, el porche reconstruido. El sótano donde Carmen había encontrado los documentos ahora era una exhibición protegida por vidrio, mostrando algunas de las cajas originales y reproducciones de los documentos más incriminatorios. En el lugar donde habían encontrado los restos de Ernesto, había ahora una estatua simple de bronce. Un hombre con una libreta, documentando la verdad. Una placa decía, Ernesto Fuentes, se murió por la verdad. Su sacrificio no fue en vano. Carmen se quedó mirando la estatua durante mucho tiempo, con Esteban en su mente. 2 hermanos, ambos muertos por hacer lo correcto. Señora Vega, una mujer se acercó, era mayor, de unos 70 años, con lágrimas en los ojos. Mi esposo murió en el colapso del puente de San Miguel. Durante 30 años nos dijeron que fue un accidente, un acto de Dios. Gracias a usted, ahora sé la verdad. Gracias a usted, los responsables están pagando. No puedo devolverle a mi esposo, pero al menos ahora puedo dormir sabiendo que hubo justicia. Fue la primera de muchas. Durante el evento, docenas de personas se acercaron a Carmen. Familias de las víctimas del puente. Padres cuyos hijos habían estudiado bajo árboles porque la escuela nunca fue construida. Ancianos que habían perdido sus ahorros en proyectos fraudulentos. Todos querían agradecerle, todos querían tocarla, como si ella fuera algún tipo de santa. Pero Carmen no se sentía como una santa, se sentía cansada, se sentía como una mujer que había apostado todo en un momento de desesperación, y contra todas las probabilidades, había ganado. Pero la victoria había costado. Esteban estaba muerto. Ella y sus hijos habían vivido con miedo durante más de un año. Diego había perdido su inocencia demasiado pronto. Esa noche Carmen reunió a sus hijos en la habitación del hotel donde se estaban quedando. Quiero que sepan algo, dijo. Lo que hicimos fue importante, pero también fue peligroso. Les robé parte de su niñez. Los puse en peligro. Y por eso lo siento. Diego negó con la cabeza. No te disculpes, mamá.
Nos enseñaste que algunas cosas valen la pena luchar por ellas. Nos enseñaste que incluso cuando el mundo dice que eres demasiado débil, demasiado pobre, demasiado rota para hacer una diferencia, puedes. Nos enseñaste a ser valientes. Elena agregó, y ahora todas esas familias tienen respuestas, tienen justicia. Por ti, por Ernesto, corrigió Carmen, y por Esteban. Ellos pagaron el precio más alto. Entonces vivimos de una manera que honre su sacrificio, dijo Diego. Con el dinero de la compensación, Carmen compró una casa pequeña pero sólida en las afueras de San Cristóbal de las Casas, lejos de la cabaña maldita pero aún en las montañas que ahora sentía como suyas. No era grande, pero tenía 3 habitaciones, electricidad, agua corriente y lo más importante, estaba libre de secretos enterrados y fantasmas del pasado. Diego se graduó de la preparatoria con honores y recibió una beca completa para estudiar Derecho. Voy a ser fiscal, le dijo a su madre. Voy a asegurarme de que lo que le pasó a Ernesto no le pase a nadie más. Elena se convirtió en una activista estudiantil, luchando por la transparencia gubernamental. Tomás quería ser periodista de investigación. Incluso la pequeña Lucía, cuando le preguntaban qué quería ser cuando creciera, decía, valiente como mi mamá. Carmen nunca regresó a la cabaña después de la inauguración del memorial. No necesitaba hacerlo. Había cerrado ese capítulo de su vida. 5 años después del juicio, Carmen fue invitada a hablar en universidades por todo México. Su historia se había convertido en un caso de estudio sobre coraje cívico, sobre cómo una persona puede hacer una diferencia contra sistemas corruptos aparentemente invencibles. No fue valentía, les decía a los estudiantes. Fue desesperación. Fue una madre protegiendo a sus hijos de la única manera que sabía. La valentía es lo que ustedes hacen ahora, sabiendo toda la historia, entendiendo todos los riesgos y eligiendo de todos modos luchar por lo correcto. En el 10º aniversario del descubrimiento, el periódico nacional más importante publicó un artículo largo sobre Carmen Vega. La fotografía de portada la mostraba en su silla de ruedas frente al memorial, con sus 4 hijos ya crecidos de pie detrás de ella. El titular decía, la mujer que compró una cabaña por 205 pesos y cambió un estado. Carmen cortó el artículo y lo guardó en un cajón, no para ella, sino para sus nietos futuros, para que supieran que su abuela no había sido perfecta, no había sido valiente, no había sido una heroína. Había sido una mujer desesperada que se negó a rendirse, y a veces eso era suficiente para cambiar el mundo.